Señal directa. Estamos de regreso en Señal Informativa y agradecemos la visita en el estudio de Rosa Rojas. Ella es consejera del Instituto Nacional de las Mujeres y promotora en Jalisco de la alerta de género. Con ella vamos a platicar del libro y la investigación que hay en el mismo sobre la violencia en las comunidades y grupos indígenas en Jalisco. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Bueno, platicábamos antes de entrar, sí es una realidad la situación de violencia que viven en diferentes espacios y en sus diferentes modalidades las mujeres en esta sociedad. Quizá haya sectores en donde esto se recrudece o se acentúa, y seguramente las comunidades indígenas son uno de estos sectores. Sí, sí, precisamente en ese gran campo de trabajo y de investigación es que se produjo el libro que estamos presentando el día de mañana, que son las viejas historias, porque no hay nada nuevo, es un asunto constante, permanente. Parece ya que lo consideramos como algo natural, la violencia hacia las mujeres y en este caso hacia las mujeres indígenas. El libro es resultado de una investigación que se desarrolló por más de 4 años y que los autores, Fabián González y Rosa Rojas, realizaron con el apoyo, por supuesto, de la Universidad de Guadalajara, porque somos investigadores de la Universidad de Guadalajara, con la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en un momento, en otro momento con apoyo del Instituto Nacional de las Mujeres y con recursos propios de la propia Asociación Civil Indeso, Asociación Civil. En este caso, lo que estamos dando cuenta en esta investigación es precisamente de la gran vulnerabilidad que tienen las mujeres indígenas de estas zonas, tanto de la zona norte, de la población wixárika, como de la población nahua en la Sierra de Manantlán, pero también de las mujeres indígenas que viven en zonas urbanas como son Puerto Vallarta y la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Qué nos damos cuenta y qué damos información en esta investigación y en este libro? Bueno, que el 22% de las mujeres indígenas han sufrido violencia física en un porcentaje que va muy a la par que la media en el estado y la media nacional. También descubrimos y vemos que han sufrido y sufren permanentemente maltrato psicológico y en algunas ocasiones un maltrato psicológico en un porcentaje mucho mayor que la violencia física, pero que las afecta tremendamente. Desde perder el apetito, no tener ganas de luchar, de vivir, de manifestarse. Con casos extremos encontramos en algunas localidades de mujeres que incluso han llegado hasta el suicidio envenenándose. ¿Por qué? Producto de esta violencia psicológica. De otra violencia que también damos cuenta y que parecería que no está muy visibilizada, es el de la violencia en el ámbito comunitario. Y esa violencia en el ámbito comunitario va desde que no puedan participar suficientemente en las asambleas comunitarias, en la representación social, aun cuando podemos decir que en los últimos 10 años este panorama tiende a cambiar, sobre todo con las mujeres jóvenes. Las mujeres jóvenes que ya demandan la mayor vigencia de sus derechos, mayor participación en sus asambleas y poco a poco se va dando el caso de mujeres que puedan ser secretarias o tesoreras de los comisariados ejidales, representantes en los municipios, pero es a cuentagotas. Sin embargo, pues hay ciertos cambios, pero la violencia intrafamiliar, la violencia de género, pues es una constante, desafortunadamente. Claro, hay una situación que complica, me imagino, revisar estos temas en virtud de la línea tan delgada que hay que cruzar cuando hablamos del respeto a los usos y costumbres y a la autonomía de los pueblos indígenas con respecto a sus propios gobiernos, etcétera. Y bueno, pues este tipo de derechos que tendrían que rebasar los lineamientos de autonomía de estos pueblos, ¿no? Sí. Sí, precisamente este tipo de investigaciones que damos cuenta en este libro
Combina no solamente el recabar datos, testimonios, en el documentar en términos de las ciencias sociales un fenómeno, sino que también implica procesos de intervención social, y el proyecto por más de 4 años ha desarrollado también capacitación sobre los derechos de la Porque hay mujer. que convencerlos, no más que imponerles. Claro. Y dar, o sea, no ir como investigador y nada más sacar la información sin retribuir un trabajo hacia la comunidad. Por eso los procesos de intervención, además de la investigación, tienen que ver con hacer que las mujeres sean conscientes de sus derechos y que demanden la vigencia de los mismos. Y efectivamente, entre usos y costumbres y los derechos de la mujer, podríamos pensar que se dan contradicciones, pero hay que ser muy conscientes, muy claros, que los usos y costumbres no están por encima de los derechos humanos y de los derechos de la mujer, y que son los que deben de privar. Ahora, maestra, el papel de la educación también, ¿qué repercusiones tiene? Porque entendemos en cualquier ámbito una mujer con mayor preparación académica tiene más herramientas, no solamente para depender totalmente de su pareja, sino para aspirar a otros cargos, a otros puestos. ¿Cuál es la situación en estas comunidades? Sí, creo que ahí es una vertiente que en los últimos 6, 7 años se ha venido desarrollando mucho. O sea, dar formación en la perspectiva de género, utilizando pues todos estos mecanismos de educación continua a las mujeres profesoras y a los hombres profesores. ¿Para qué? Para que esto tenga mayor incidencia en el ámbito escolar, porque efectivamente, si no se cambia la cultura desde la familia, la comunidad y la escuela, pues entonces vamos a seguir repitiendo los patrones masculinizados y la violencia de género. Entonces, sí es muy importante, y creo que de hace 5 o 6 años se está teniendo más cuidado en hacer este tipo de formación y de capacitación sobre vigencia de derechos de las mujeres en el ámbito escolar. Poco a poco están resultando elementos positivos. Sin embargo, no es un esfuerzo que debemos de considerar que sea aislado. La formación y la capacitación en derechos de la mujer debe ser continuado. Totalmente. Porque la población es dinámica. Los que toman una idea y toman conciencia, pues luego vienen los más jóvenes y las generaciones. Es un asunto de trabajo constante, claro, de un asunto cotidiano en la defensa de los derechos de la mujer. De hecho, vemos, por ejemplo, cada vez más frecuentemente a integrantes de estas comunidades, tanto la comunidad nahua como huichola, por ejemplo, en las universidades, más mujeres cada vez, que claro, eso es importante, y además más metidas en estos programas de ir a prepararse y capacitarse para luego regresar a sus comunidades a servir y a ejercer la profesión que eligieron, ¿no? Sí, sí, creo que el asunto de feminización en el ámbito educativo ya lo podemos ir viendo, no solamente en los niveles de educación básica, sino también ya en los media superior y superior. Y claro que las mujeres tienen mucho deseo de superarse y de incursionar en los ámbitos universitarios. Ojalá tuviéramos la posibilidad de tener más becas que apoyen a estas jóvenes, ¿no? Y jóvenes, porque el asunto de género es hombres y mujeres. Claro. Tenemos que educar tanto a las mujeres, claro, como a los hombres en una cultura de respeto, ¿verdad? Y de no violencia. Ahora, sí, maestra, ¿qué nos narra este libro sobre la violencia y grupos indígenas en Jalisco? ¿Son historias en lo particular? ¿Son datos? ¿Qué contiene el libro? El libro tiene 2 partes, en realidad. Una que va con la documentación a través de una amplia encuesta que se realizó sobre violencia de género y que tiene pues, los datos que nos permiten hacer comparaciones con la media estatal y la media nacional de cómo se expresa la violencia física, la violencia psicológica, todos los tipos de violencia. Y eso es muy interesante porque estamos comparando los datos recabados con la investigación de campo
a las manifestaciones estatales y nacionales. Y la otra parte que es muy, muy interesante, pero también diríamos que tiene una profundidad y un gran impacto, creo yo, desde los investigadores que estuvimos participando hasta quien lo puede leer, son los testimonios de las mujeres. Hay testimonios de sobrevivientes propiamente de violencia, en la zona norte de una mujer que fue propiamente amenazada con armas blancas frente a sus hijos y que, bueno, la verdad tuvo mucha suerte en rebelarse, ella responder defendiéndose ante ese ataque y contó con el apoyo de sus hijos y la comunidad, cosas muy extremas como esas, hasta testimonios también de éxito en el campo del trabajo productivo como emprendedoras, como es el caso de la señora Nati, en la zona metropolitana de Guadalajara, una persona purépecha que fue arrastrada por la migración interna de su comunidad a Guadalajara y que buscó y generó un espacio muy importante. Obviamente, todas las entrevistas estas de violencia pues tienen los nombres cambiados para proteger la identidad, salvo en el caso de la señora Nati, como desafortunadamente falleció, quisimos hacerle un homenaje mostrando su historia de éxito con su nombre. Pero en todos los demás casos hemos protegido la identidad de las mujeres que nos dieron sus valiosos testimonios, pues que mañana, les invitamos a leer. Claro, mañana presentan, ¿no? Mañana presentamos en la sala de gobierno a las 11 esta investigación, este libro coordinado por Fabián González Rosa Rojas, pero que también quiero mencionar tuvo la participación en una primera etapa de la doctora Celia Magaña y de la maestra Marisela Gómez y del apoyo técnico de Adrián Cervantes. Es un equipo, es un trabajo pues, que invitamos a que se conozca y a que se utilice para la toma de decisiones en políticas públicas y en programas gubernamentales. Muy bien, muchísimas gracias. No, hombre, les agradezco como siempre. Gracias, muchas gracias, Rosa Rojas, consejera del Instituto Nacional de las Mujeres. Y bueno, pues este libro sobre la violencia en comunidades y grupos indígenas en Jalisco. Hacemos una pausa, regresamos con más información.